Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien, que estén teniendo una excelente tarde, mañana, noche, a la hora que estén viendo esto. Y pues bueno, ya en este tercer capítulo de nuestro podcast aquí en Espacios y Mentes, muchas gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a nuestra página en Facebook. Y pues como pudieron ver en el capítulo pasado estrenamos el video Horizonte, que también esperamos que haya sido de su agrado. Es un poco de lo que hemos estado haciendo mi hermano y yo. Y el tema de este podcast será nuestra experiencia con el sistema educativo en México. Desde nuestro punto de vista, cómo ha sido, pues sí, nuestra experiencia. Nuestra experiencia es dentro de la capital del país. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México y hemos estudiado aquí en la ciudad pues toda nuestra vida básicamente. Así que el podcast lo dividiremos en preguntas y mi hermano y yo iremos contestando estas preguntas, un poco la dinámica que hemos llevado en los otros podcasts. Así que la primera pregunta que hemos preparado para este podcast es: ¿tuviste buenos profesores en los primeros años de educación? Los primeros años de educación, bueno, pues yo recuerdo poco de los primeros años de cuando iba al kinder. De lo poco que recuerdo, yo creo que sí he tenido algunos profesores que, bueno, por lo menos en los primeros años de educación, sí. Llegando ya a la primaria, pues ya cambiando un poquito las cosas porque ya estás más tiempo y cosas así, ¿no? Igual tengo vagos recuerdos de primer año, de segundo año. Sí me queda claro de que, pues obviamente a los niños les cambia totalmente el panorama cuando entran sobre todo a la primaria. En el kinder pues como que todavía son juegos, cosas didácticas, cosas para el desarrollo todavía como de aprender a correr, o sea, desarrollo motriz y todo esto. Entonces recuerdo que por lo menos desde el kinder ya, bueno, yo cantaba en el salón de clases y esto mismo me permitió poder cantar en un recital en el Día de las Madres. Entonces, pues yo siento que sí apoyaron esa parte a lo mejor del talento, a lo mejor que vieron, y pues sí me impulsaron a cantar ese día. Tenía una profesora, la profesora Vero, que no sé si te acuerdas también de ella, también te dio clase. Y pues sí, tuvimos, yo creo que buena relación con la profesora porque ella fue la que impulsó también esa parte de ayudarme para cantar ese día de las madres que recuerdo. Y pues recuerdo también que tenía algunos compañeros que todavía seguí viendo en la primaria. Bueno, ya llegando a la primaria pues fue totalmente distinto, ¿no? Ya te encuentras con más profesores de otras, pues sí, de otras materias que tienen como especialidad, ¿no? Entonces yo pienso que ya llegando a la primaria, nunca fui un alumno de 10, pero me fue bien en los primeros años. ¿A ti qué tal te fue? Respondiendo a la pregunta, ¿tuve buenos profesores o malos profesores? Yo podría decir que tuve buenos profesores, que fueron la minoría, pero aprendí mucho de los pocos que tuve. Como comentas en el kinder, pues sí, se da mucho que es más como para esta parte de jugar, este modo de enseñarle a los niños como si estuvieran medio tontos, algo por el estilo. Yo creo que esta es la mejor edad para poder enseñarles números, a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar. La plasticidad que tienen en esa edad es mucho mayor, entonces podría ser mejor aprovechado con otras formas de enseñar. Tuve una maestra en especial, se llamaba Dolores, me parece. No les permitían, en la dirección no les permitían enseñarnos ni sumas ni restas, o nos enseñaban sumas muy básicas y restas muy básicas. Yo sé de algunas escuelas privadas que sí permiten, ¿no? Que sí te enseñan desde que vas en el kinder. O sea Pues que sí por lo menos en el kinder en el que yo fui, sí eran actividades más recreativas, sí. que actividades más enfocadas al aprendizaje. Yo creo que los profesores tienen como un concepto de que todavía no es el tiempo, ¿no? Pero ya viéndolo desde esta perspectiva de ya tener la edad que tenemos y de haber pasado por el sistema educativo, yo creo que sí esa edad es una edad prudente para poder enseñarles. Ya cuando un niño comprende un poquito del lenguaje, movimiento ya también, que está interactuando con sus compañeritos, que está jugando, claro, y todo esto. Entonces yo creo que ahí sí ya tiene la posibilidad de poder aprender, adquirir un conocimiento, y como dices, la plasticidad de esa edad es muy grande. Entonces pienso que deberían de aprovecharla mejor los profesores. Si ahorita hay algún profesor, bien, nos pueden comentar
acerca de qué tipo de plan... Me gustaría saber qué es Sí. lo que se enseña actualmente. ¿Qué tipo de plan es el que llevan, no? En preescolar. Yo espero que sí ya esté más enfocado como actividades más en donde puedas obtener mayor aprendizaje, porque pues sí, a esa edad se te pega todo muy fácil y muy rápido. Te comento, esa maestra nos enseñó a sumar y a restar y a multiplicar y a leer mejor desde el kinder. Yo recuerdo que te daba algunas cosas, ¿no? De las que veía yo en la primaria, te las pasaba para que pudieras entrar como mejor preparado. Yo creo que sí, deberían de explotar al máximo la capacidad que tiene un niño a esa edad. Sobre todo porque como está adquiriendo conocimiento constantemente, es exactamente el punto en donde pueden obtener hasta un talento, ¿no? O sea, pueden desarrollar un talento. A mí me tocó, como te comentaba, cantar el Día de las Madres, pero yo siento que si le hubieran puesto todavía más énfasis, porque teníamos profesor de música, fuimos al mismo kinder, y había un profesor de música que también igual a esa edad también se presta mucho a que puedan ellos aprender algún tipo de instrumento. Ahorita yo tengo un alumno que tiene 8 años. A los 8 años me parece que vas como en segundo, ¿no? De primaria, tercero de primaria. Más o menos. Y sí, la plasticidad que tiene es increíble. O sea, le he enseñado cosas y se las aprende muy rápido. Siento que deberían de estar más explotado todo eso, sí, por parte más de los profesores. Mejor. Por parte de los profesores y que orienten también de cierta manera a los padres, ¿no? Porque yo creo que ahí también se podría formar una dinámica en donde si un profesor orienta bien a un alumno, eso lo llevan los niños a sus casas y también se puede armar una buena dinámica en donde pues todos aprenden, ¿no? Aunque nos han tocado también experiencias con adultos que dicen, no, ya cuando esté más grande, ahorita déjalo jugar. Sí, también, o sea, hay de todo. Yo creo que mientras más pequeños aprendan cosas, mientras más pequeños puedan estar pues interactuando con el medio, con las personas, con cosas que van a aprender y que pueden aportarles un bien a futuro, mejor. Sí, que desarrollen, como te digo, los talentos. Hay niños que desde los 2 años ya están tocando. O sea, he visto videos en internet donde están tocando niños de 2, 3 años. Y dices, wow, no manches, o sea, ¿cómo sí puedes enseñarle algo a un niño tan pequeño? Y además que eso le va a traer un beneficio si es que es algo productivo, ¿no? Otra de las cosas que yo creo es que fuimos de las últimas generaciones que pues fueron a la primaria y no existían los celulares, o no, fuimos a la primaria y no estaba todo este bombardeo de información tan, sí, por ahí de los 90s, ¿no? 90 y... Pues 93, 94, 94, yo entré 95. En el 2000 a la primaria, cuando tenía 6 años, y pues obviamente todo esto no existía, ¿no? No tenía el boom, el internet y todo esto. Entonces, recuerdo vivir toda mi primaria todavía pues de una manera agradable, en donde pues no llegabas me importaba. a casa a ver televisión, ¿no? Llegabas no llegaba, no tenía tanta información ahorita tan práctica en el internet, en YouTube, en Facebook y todo esto, ¿no? Yo recuerdo vagamente que teníamos clases en la primaria de computación, ¿no? Y ya te empezaban a introducir como cómo hacer una presentación en PowerPoint, ¿no? O cómo hacer un archivo en Word, o cómo hacer esto, cómo hacer el otro, pero eran computadoras de las grandes. Era un salón especializado nada más para eso. Sí. Y era un profesor, ¿no? Que pasaba y te checaba tu presentación y así. Me acuerdo que nos enseñaban a guardar las cosas en los disquetes también. También disquetes, 3.5, ¿no? Para grabar lo que ya hiciste. Y al entrar a la clase sacabas tu disquete y ibas y lo metías a la máquina, ¿no? Yo creo que para el momento en el que cursamos la primaria vivimos y estuvimos con buenos profesores, pero con las oportunidades que se tienen en la actualidad se puede explotar muchísimo más todo ese periodo de primaria, porque eran muchas horas las que estábamos en la escuela y tal vez 1 o 2 de esas horas o de ese tiempo dedicarlo a una actividad en donde tenga que ver directamente relacionada con la tecnología. Me parece que en el kinder eran de 2 a 5:30 que salíamos. Ajá, y después son 3 horas y media. Ajá, y en la primaria ya entonces ya salías a las 6:30. Son 4 horas y media. Bueno, cabe mencionar que yo por lo menos siempre fui en la tarde, en todo lo escolarizado siempre fui en la tarde. Hasta que hice ya la escuela de música, ahí sí ya me fui en la mañana. Pero tanto kinder, primaria, secundaria, prepa, lo hice en el turno vespertino, entonces pues nunca me fui en la mañana.
Pero me imagino que a los niños de la mañana se les va súper rápido, porque a mí se me iba rápido cuando iba a la escuela de música. Tocabas este tema del tiempo que están en las escuelas y que podría ser mejor aprovechado. Pues yo pienso que sí. Sí y no, porque hay cosas que los niños tienen que aprender. Yo siempre he sido detractor de las tareas, pero ahorita estoy comprendiendo que también si te dejan alguna actividad para que refuerces el conocimiento que te dio el profesor, yo creo que también es bueno. Entonces, pues, sí, esto va relacionado con la siguiente pregunta, ¿tenían un buen plan de estudios los profesores? O sea, ¿cómo se manejaban en sus clases los profesores? ¿Lo hacían bien? ¿Dejaban tarea? ¿Qué tanta trascendencia tenía esa tarea para tu conocimiento, ¿no? ¿Se te quedaba realmente? Yo creo que muchas de las veces fueron frustrados, como la profesora que les daba cosas que eran más allá de lo que deberían. Sobre todo frustrados por la parte directiva, ¿no? Frustrados. Por la parte directiva, porque el mismo director a lo mejor si llegaba y te veía dándoles algo más a los niños, que no era que estuvieran jugando, que estuvieran haciendo bolitas o cositas así. Yo tenía una maestra que me ponía a hacerle piojito. Entonces ahí sí, pues obviamente iba a haber alguna repercusión, ¿no? Con el profesor. Entonces yo creo que los profesores a lo mejor se ven limitados por los planes que tienen de estudios. Sí, pues sí, también pues muchas de las veces siguen, ¿no? Los planes de estudio que les proporcionan. Algunos sí hacen su plan de estudios, lo desarrollan y obtienen o se ponen a investigar más para poder desarrollar sus clases. Recuerdo a algunos profesores que preparaban muy buenas sus exposiciones, pero también recuerdo muchísimo que había alumnos a los que les valía madre, a los que no ponían atención. Yo, a diferencia de ti, pues trataba de llevarme bien con la escuela, con los profesores, con mis calificaciones. Más que por ser inteligente, yo creo que por responsabilidad, porque la escuela es mucha responsabilidad. No es realmente que el más inteligente vaya a llegar más lejos o que el que tenga una habilidad con las matemáticas o con el español o con algo va a ser el que sobresalga más, ¿no? Yo creo que sí es mucha responsabilidad. Y como todo en la vida, ¿no? También mucha constancia. Si te dejaban tarea, pues hacerla, ya no quedaba de otra. También me pongo a ver ahí esa parte, ¿no? De cómo un profesor maneja un grupo de 30, 40 que la mitad le pone atención. No, menos de la mitad le pone atención. Si son 40, 10 le ponen atención. Y de esos 10 que le ponen atención, 5 no entendieron. Y de esos 5 que entendieron, 1 lo hace bien. Entonces es también darse cuenta que ahí también se van cerrando las posibilidades para también, tanto como para los alumnos como para los profesores, sí, que quieren ayudar a los alumnos. Y después las consecuencias, ¿no? Que esto conlleva que los profesores me parece que no pueden reprobar a más de 3, 4 alumnos por año. Actualmente ya no pueden reprobar ni siquiera, ya ni siquiera los pueden reprobar. Entonces, ya es mínimo que les pongan 6, o sea, ya en la primaria ya no pueden reprobar. No y sé es que, si en la secundaria. Y es que va relacionado tanto con los planes de estudio como con la sobrepoblación de la primaria, ¿no? Yo recuerdo que en la tarde... primaria de la vida, ¿no? Inventes, o sea, en la Ciudad de México somos más de 22 millones de habitantes. De habitantes, aquí en la ciudad nada más, pero más los que llegan o vienen aquí a trabajar. Entonces las escuelas se saturan, esta saturación en las escuelas hace que un profesor tenga a su cuidado más de 20, 30 alumnos y eso es inevitable. El profesor no le puede poner atención a tantos alumnos, entonces les podrá ayudar bien a la mitad tal vez de sus alumnos y la otra mitad, ¿qué pasa, no? Ahí yo creo que eso ya va un poco relacionado con una de nuestras siguientes preguntas, pero la deserción estudiantil, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿De dónde empieza? ¿Cómo surge? ¿O qué pasa, no? Pero bueno, esos temas ahorita los abordaremos. Bueno, sí, yo creo que también con la sobrepoblación, también algunos niños tienen la oportunidad de asistir a la escuela, ¿no? Entonces, esto va hilado con una de las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante crees que sea que los niños asistan a la escuela? Pues en lo personal yo creo que es muy importante que asistan a la escuela. A veces tienes la oportunidad de asistir o a veces no porque te queda lejos la escuela. A tus padres a lo mejor les interesa
poder cambiarse de lugar de residencia, o a lo mejor también hay alguna cuestión ahí familiar que no te permite ir a la escuela. Factores económicos sí, también, que hay gente que no tiene las posibilidades. Tenemos allegados que han sido muy responsables con esa parte, con los niños. Pues también conocemos la otra parte, ¿no? En donde no tanto tanto con los hijos, con los primos, con los tíos. O sea, me imagino que cada uno en su familia tiene experiencias diferentes con esta pregunta. ¿Qué tan importante crees que sea, no? En cuanto a nosotros, yo creo que hemos tenido la oportunidad de asistir desde pequeños a la escuela con un buen tiempo. O sea, todo en forma y tiempo, ¿no? Fuimos al kinder desde que teníamos 4 o 5 años, salimos a los 6, entramos a los 6 a la primaria, y así consecuentemente. Pero hay niños también que entran tarde, ¿no? O sea, que no quieren exponerlos a lo mejor a que entren tan chicos al kinder, cosas como esa, como abordabas también el factor económico. Sí, hay muchos factores que intervienen en esta pregunta de qué tan importante es que asistan a la escuela. Podríamos abordarlo en muchos ámbitos. Yo podría decir que en la actualidad no creo que sea tan importante, pero sí es algo que va a determinar muchas cosas en la vida de una persona, ¿no? No es lo mismo no estudiar ahora que tienes la posibilidad de acceder a un conocimiento tan instantáneo, pero la interacción que obtienes con las personas y cómo te vas moldeando. Sí, el desarrollo social, ¿no? Que tienes cuando asistes a la escuela, porque no nada más vas a aprender, sino vas a interactuar con otro, interactuar con otra persona. Tienes amistades, entonces aprendes a entablar una amistad, claro. Aprendes a jugar con otros niños. Entonces yo creo que es muy importante que esa parte sí se desarrolle, la parte social, en la que involucra el desarrollo psicosocial del pequeñito, ¿no? Entonces, sí. A mí sí me parece importante que asistan a la escuela. Bueno, esto abordándolo un poquito desde nuestro punto de vista en la capital, por lo menos la mayoría de nuestros conocidos son personas que han tenido la oportunidad de asistir a una escuela, por lo menos terminar el nivel secundaria. Algunos la deserción, que yo creo empieza un poquito más ya en la prepa, cuando ya empiezan a dar este cambio. ¿Por qué? Porque pues prepas ya no hay tantas, ¿no? Ya no hay tantas como secundarias, como primarias. Sí, ¿no? Esta pregunta va relacionada con ¿qué tan importante crees que sea asistir a la escuela? Pero estamos hablando de los niveles básicos, pero no estamos todavía abordando los niveles más grandes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tan importante crees que sea asistir a la prepa? ¿Qué tan importante crees que sea asistir a la universidad? Bueno, esto, como decías, lo vamos a abordar en un momento más. Volviendo a la misma pregunta. Eso desde el punto de vista de aquí, de nosotros, de la capital, ¿no? Sí, o sea, la mayoría de nuestros conocidos han tenido la oportunidad de estudiar. Pero ¿qué pasa en otros lugares de aquí de México, ¿no? De nuestro mismo país, en donde hay personas que no tienen la posibilidad, o que simplemente las escuelas les quedan lejísimos y tienen que caminar horas, o también horas. La otra, que las escuelas no tienen la infraestructura para poder dar clases, ¿no? Sí. A veces no tienen ni un pizarrón, o no tienen baños, o les hace falta pues incentivos a los profesores. Les hace falta a lo mejor hasta calzado a los niños. Entonces también es una realidad que en el país asisten personas a educarse, a lo mejor sin tener todos los recursos o todo lo necesario para poder hacerlo. Sí, entonces, ¿no? Esa es una parte en los profesores, ¿no? Fea. O sea, la preparación, sí, que tienen que tener estos profesores para decir, me voy a la sierra, voy a ir con estos niños a ayudar. Sí, los profesores rurales, ¿no? Que se preparan a lo mejor en la capital de su estado, pero a la hora de regresar pues tienen que llegar a entregarle algo a los alumnos que tienen, ¿no? Me imagino que es difícil es difícil para mí imaginarme que aquí en la Ciudad de México pudiera existir algo así, aunque no lo dudo, ¿no? Siempre tienen sus deficiencias las escuelas, pero retomando un poco la pregunta es, ¿qué tan importante crees que sea asistir? Bueno, pues a mí me parece que en realidad es muy, muy importante. Pues sí, es muy importante, es algo que nos desarrolla como seres humanos, la interacción social, el conocimiento que vas pues obteniendo, que a lo mejor cuando ya lo empiezas a aplicar más ya en tu vida cotidiana, y cuando ya empiezas a hacer uso de todo esto que te enseñan, es cuando le das el valor, ¿no?
pero definitivamente sí es muy indispensable el ir a una escuela o a un lugar en donde te puedan formar. Ok, ahora sí abordamos ya de plano la siguiente pregunta, que es también igual relacionada con lo mismo que vimos antes, ¿no? ¿Qué tan importante es, pero por qué crees ahora, por qué crees que desertan las personas de la escuela? Pues abordamos a lo mejor los niveles básicos, ¿no? Las primarias, pero ¿qué pasa cuando en un ámbito rural ya te encuentras con que tienes que irte a la preparatoria hasta muchos kilómetros adelante de donde está tu escuela? Entonces Claro. ahí ya es un motivo por el cual ya no puedas asistir. En el caso de a lo mejor algún estado de la República, sobre todo el sur de México, ¿no? Sí, o aquí en la ciudad, Ajá, inclusive aquí en la aquí en la ciudad ciudad, también ya pasa. es el punto en donde se tiene que realizar un examen para entrar a una escuela, ¿no? Sí, A un nivel medio superior. Y en ese punto es cuando, si se quedan sin sin escuela, escuela. o bueno, pueden ocurrir varias situaciones. Que te quedes en una escuela que no es que no es la de tu preferencia, o que no te quedes en alguna escuela, o que te quedes en la escuela que querías y no tengas tus papeles tal vez de la secundaria, o bueno, pueden ocurrir varias situaciones, ¿no? O en mi caso es cuando vi que más de mis conocidos o de mis allegados de la secundaria ya no entraron a la prepa. Entonces fue cuando realmente vi que empezó un poco la deserción estudiantil con mis conocidos, de cuando pues había chicas que se embarazaron a esa edad y pues ya dejaban de estudiar, o chicos que empezaban como con el desmadre, el alcohol, las drogas, y también dejaban de estudiar, o personas que tomaban otros rumbos, ¿no? Y justo a esta edad, más o menos 16, 17 años, que empezaba ya un poco más elevada la Y uno, deserción. como decías, uno de los motivos uno de los motivos principales es que no te quedes en la escuela que quieres, o que de plano no te quedes sin escuela. Pero todo esto se debe a lo que ya mencionamos. La sobrepoblación en la Ciudad de México es inmensa. Es inmensa. Entonces, al tener la oportunidad de entrar a alguna escuela, pues ya estás del otro lado. Pero quienes no se quedaron, se dedican a lo mejor se quedan 1 año o 2 años sin escuela y se dedican a hacer cosas que pues no traen nada productivo a su vida. Entonces ahí va No siempre, pero sí. desencadenado ya, pues que se pierda, ¿no? El interés de volver a la escuela o de volver a la prepa o de hacer Sí, otra vez el que empiezan examen. a trabajar, ¿no? Simplemente que gente que saliendo de la secundaria no se queda en la prepa, empieza a trabajar, les gusta un poco más el dinero que la escuela, prefieren seguir trabajando. Entonces, hay muchos casos, pero este es un punto pues fuerte, ¿no? Porque de aquí también depende el qué tan preparada va a estar la gente para pues ya desarrollarse en un ámbito laboral profesional, ¿no? Esta parte de la deserción pues pesa menos que antes, pero sigue pesando. Que mencionabas que una parte es la sobrepoblación. Es que ahí yo haría un paréntesis a que se hace un concurso, ¿no? En nuestra ciudad, en la Ciudad de México, se hace un concurso para ver si entras a la escuela. Tienes que seleccionar la escuela a la que quieres ir. Tienes varias opciones, pero también existe la posibilidad de que de plano te quedes totalmente afuera. Como te mencionaba, las personas que no acceden no es porque no tengan la capacidad de acceder. Esa es otra cosa de las que hay que aclarar. No es porque no puedas, no es porque no tengas la capacidad, es porque ya no hay espacio en las escuelas Sí. para poder entrar. Y pues como te van seleccionando conforme a tus resultados en el examen, pues mientras mayor calificación, pues más rápido vas entrando. Entonces, si hubiera más escuelas, si hubiera más lugares en que te pudieran albergar como estudiante, pues podrías estudiar estos niveles, ¿no? Pero pasa lo mismo en la universidad, y yo creo que también aquí es en donde, si de la secundaria a la prepa se corta el 25%, de ese 75% que estudia la prepa, los que acceden a la universidad, los que entran a la UNAM tuvimos el pase directo, y esto pues es algo que nos ayuda mucho, porque si vamos o salimos bien durante la prepa, ya tenemos la entrada asegurada a la universidad de la UNAM, pero muchos no, y ahí es en donde hay otro concurso, en donde hay otro examen de admisión
para poder estudiar en la universidad. Sí, es ¿no? uno más de los topes que te pone que en este caso nos pone la misma ciudad que está sobrepoblada para poder acceder también al nivel superior. al nivel superior. Y sí. ahí es en donde si quedaba un 75%, queda la mitad, ¿no? Un 35%, y en eso me estoy viendo Reservado. bien, ¿eh? O sea, es más la deserción estudiantil de la que llega a la universidad. La siguiente pregunta es, ¿crees que hay alguna deficiencia en el sistema educativo? ¿Actualmente crees que hay alguna? Bueno, pues hasta donde yo me quedé, yo dejé de estudiar hace aproximadamente 3 años y pues sí, yo vi muchas deficiencias, ya inclusive a nivel universidad, en donde había profesores o planta docente formada en 1970 y 80 sin actualización y queriendo enseñar diseño, queriendo enseñar pues esta apartado audiovisual, pues sí, ¿no? De una manera muy poco actual. Y lo vi mucho, ¿no? No nada más en una clase, lo vi con varios profesores, lo vi en varios años de la carrera. Me gustaba mucho mi carrera, pero definitivamente otra de las carencias que tenían era que pues no te apoyaban como estudiante. Realmente siento que pudo haber más apoyos o pudo haber más visión de los profesores de hacia dónde llevar o hacia dónde encaminar los talentos de cada uno de sus alumnos. Sobre todo en la universidad, ¿no? Que Sí. ya son especialistas en su ramo. Yo estudié en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Recuerdo cuando entramos era un grupo de 40 personas y cuando terminamos el primer semestre éramos en una clase que era de las más importantes, que era de diseño. Terminamos la clase como 6, 7 personas. Entonces, de 40 que terminen una clase 7 personas y que todos los demás no hayan decidido entrar porque pues simplemente no. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que algo anda mal. Sí es cierto que algunos profesores no tienen como la idea de hacia dónde dirigir a sus alumnos, pero no nada más en la universidad, sino desde la primaria, ¿no? Porque tienen la responsabilidad de hacer que el alumno pueda exprimir lo que es, ¿no? O sea, pueda llegar al límite de lo que él puede ser. Entonces yo me topé que también con algunos profesores en la primaria, en la secundaria, que de plano no eran buenos para su trabajo. O sea, no tenían vocación, no tenían ganas de enseñar. Entonces, cansados, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que también de tantos años de estar enseñando y unos te hacen caso y otros no, ya están cansados, pero ¿qué tanto puedes lidiar con ese cansancio? ¿Qué tanto puedes lidiar con eso, no? Porque al final de cuentas, si decidiste ser profesor, pues es porque te debe de apasionar, realmente sí debes de tener vocación. Sí, claro. Entonces, a la hora de entrar a la secundaria y toparte con una bola de niños desobedientes, pues obviamente sí te cansa. Dices, no manches, ya estoy harto. Pero aún así tienes Sí, ¿no? ¿Quién no vio llorar a un profesor? Coméntenos a qué profesor hicieron llorar, porque yo sí vi varias bromitas manchadas que les hacían a los profesores y algunos lloraban. Y también está la otra parte, ¿no? Donde los profesores son los que hacen llorar a los alumnos con tantas tareas, con tantas cosas que dejan. Son manchados. Pero pues hay buenos y malos, pero yo creo que sí deberían. Hace como 2 años había un examen de selección para los profesores. No me parecía mala idea que lo seleccionaran para que entrara gente que en realidad era que estaba preparada, pero me parece que también era algo abusivo, ¿no? Con la plantilla docente. Pues siempre y cuando se les den sus derechos, yo creo que también una obligación sería pues respaldar, ¿no? Tu conocimiento y respaldar que sabes y que tienes la experiencia y el conocimiento para poder dar clases, porque Sí. cualquier profesor se le hace fácil o preparar su exposición un día antes o preparar su clase media hora antes, ¿no? Entonces, profesores que realmente valga la pena. Los hay, pero son menos que los que... Y me imagino que muchos tratan de respetar, como mencionábamos antes, tratar de respetar lo que es el plan que tienen que seguir, ¿no? Como profesor. Pero también he tenido la experiencia con algunos otros profesores de que no siguen algo exacto. O sea, no lo hacen con un plan exacto, sino más bien lo hacen muy diverso y así se agiliza más la clase y el conocimiento entra de manera más efectiva. Entonces, pues están las dos partes, ¿no? Donde
Hay buenos profesores que te pueden enseñar mucho sin tener un plan de respaldo, y hay malos profesores que de plano no tienen ni siquiera ganas de enseñar. Entonces, la docencia me parece que sí debe ser algo vocacional. Si quieres dar clases, yo creo que para empezar te tiene que gustar eso, para que los alumnos también igual aprendan algo, porque si no, me parece que no llega a ningún lado. Sí, es algo definitivo que deberíamos también poner más atención en eso, también los padres, que cuando detecten o cuando vean o cuando tu hijo te comente o te diga que algo no marcha bien en las clases o que algo no está bien, en vez de regañar a tu hijo y decirle que no es cierto, que el profesor lo odia, pues también acercarte, ¿no? Poner atención, darte cuenta que sí habilidades y fuertes tiene y qué cosas, ¿no? Sí, También, las ¿no? deficiencias no están solo en la escuela. O sea, sí están. Esta pregunta iba relacionada con el sistema educativo, pero cabe aclarar que las deficiencias no solamente son en la escuela, sino también en los padres que no se involucran con sus hijos. O que Sí. creen que todo lo tiene que hacer la escuela, ¿no? Ajá. Porque igual si También. hubiera más padres responsables, también no todo eso recaería en un profesor y no tendría que estar cuidando niños, ¿no? Tendría que estar más enfocado a enseñándole a los niños. Claro. Entonces, dejen de ver las escuelas como una guardería o como un lugar en donde los niños nada más van a perder el tiempo. Bien, otra de las deficiencias que me parece que hay en el sistema educativo, como te mencionaba, es la infraestructura que hay en algunas escuelas. Cuando tú y yo íbamos a la primaria, que cursamos algunos años juntos, pues sí le hacía falta, ¿no? No sé, a los baños, a los salones, que los profesores también tuvieran el apoyo a lo mejor para cosas como plumones o como o el conocimiento, pizarrones, es que o también etc. la actualización de los profesores. Yo recuerdo que teníamos una computadora en el salón, la sacaban, yo pasé a quinto año, a sexto ya casi, y instalaron unas computadoras nuevas y quién sabe qué, ¿no? Nunca usamos las computadoras más que unas cuantas veces para ver películas, pero la maestra ni siquiera sabía cómo encender la computadora, ¿no? Esa fue de las principales razones por la que no la usábamos. Y hasta que yo recuerdo que un día le dije que si podíamos hacer un viernes de películas, en donde cada quien trajera una película que quisiera ver el grupo, y ya pues, y 2 horas aprovechábamos de nuestra clase, la aprovechábamos para poder ver películas. Pero pues ahí está otro punto, ¿no? Los profesores no sabían ni siquiera utilizar el material, ¿no? La infraestructura que ya se nos estaba brindando, que antes no la teníamos, y cuando la teníamos, ¿qué pasaba? No se aprovechaba. Se echaba a perder porque los profesores no sabían utilizar el proyector o no sabían prender una computadora. Sí, también esa es otra de las cosas que sucede cuando tienes ya el apoyo, pero no sabes enfocarlo ni aprovecharlo, ¿no? No tienes la idea de cómo hacerlo. Sí, es como todos ustedes que están jugando el Free Fire en su celular en vez de estar haciendo algo productivo. No nada más, esto de la infraestructura no nada más va relacionado con la época en la que estudiamos. Me imagino que en la actualidad también hay muchas deficiencias por ejemplo, en la universidad me comentabas que no te podían enseñar a utilizar un programa porque no tenían cómo poder utilizarlo, ¿no? Eso, de los pocos profesores que sí te enseñaban a manejar un programa, los alumnos tenían que llevar sus laptops. En este caso, pues yo sí contaba con mi laptop, pero había compañeros que tenían computadora de escritorio, ¿no? Y ahí se encontraban con una limitante en el conocimiento, ¿no? O a la forma de adquirirlo, que pues si no tienes el equipo o el material, pues no lo puedes utilizar, no puedes aprender, no puedes aprovechar, y no siempre puedes estar cargando con tu computadora, y más cuando vives lejos de la escuela. Entonces, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que fue a la que yo entré en su debido momento, está en Xochimilco, ahorita es la Facultad de Arte y Diseño, y de aquí de donde vivimos está 2 horas, 3 horas, e irte en la mañana. Sí, retomando un poquito la pregunta anterior, era también, esa es otra de las cosas que tienen los alumnos, otro obstáculo, ¿no?
la distancia que existe entre tu escuela Sí, y ya en tu un nivel, domicilio. yo creo que ya la prepa y la universidad ya te encuentras con con estas limitantes, ¿no? Que te van pues, Poco a poco sacando, ¿no? poco a poco también te van cansando. O sea, como los profesores que se cansan, pues como alumno también, ¿no? Poco a poco te vas cansando de que llegas temprano a las 7 de la mañana a tu clase y el profesor no llegó. En mi caso en la escuela, en la última en la que estuve, en la escuela de iniciación artística número 2, las deficiencias que teníamos educativamente eran también volviendo a la infraestructura, no teníamos pianos afinados, había pianos desafinados dentro de la escuela. Entonces yo también opté alguna vez por afinar uno de los pianos para que pudieran dar clase los profesores. Entonces también ahí está una de las cosas que está mal, ¿no? ¿Pero por qué no los afinaban ellos o qué? Pues yo creo que es que tienen que ser un especialista, pues tiene que saber alguien que sepa. Obviamente los profesores saben, pero pues tiene que ser alguien que más o menos sepa de piano. Entonces, como yo asistí a piano, pues yo me enfoqué en afinar los que pude y como pude, ¿no? Pero también había pocos salones, muchos alumnos, algunos querían tocar, algunos no podían porque estaban otros. Entonces no nada más se da en los niveles más bajos de la educación como el kinder o la primaria, sino que también en el nivel superior. Sí. Como decías, ¿no? A veces tienes la oportunidad de poder utilizar un programa, pero si no tienes el dinero para poder comprarte una computadora, comprarte un piano, comprarte una cámara, comprarte esto, comprarte el otro, entonces poco a poco eso te va aplastando como alumno hasta el punto en el que dices, la escuela, ya no quiero ir a la escuela porque me exige más de lo que yo puedo dar de mí mismo. Sí, y otra de las cosas que yo creo que aquí sí está súper mal fue que en algún momento en la facultad sacaron la información de cuánto había costado se había destinado para la facultad. Les destinaron dinero. Realmente no sé muy bien cómo estuvo la onda, tal vez a lo mejor estoy hablando de más, pero el caso es que en los papeles o en las imágenes que se veía que un bote de basura, 35,000 pesos. La corrupción, ¿no? A todo lo que da. O sea, todo el dinero que se estaban embolsando, dando datos falsos, ¿no? De lo que estaban según comprando, y todo eso pues nunca se veía, ¿no? Nunca se veía reflejado en los materiales, o en que pusieran un mejor equipo en las clases, o en que cualquier cosa, no sé, realmente sí hay corrupción detrás de todo eso, y el dinero al final no se destina a donde se tiene que destinar. Y hasta en gente, ¿no?, preparada, ¿no? Hasta en gente que es estudiada, que está preparada. También existe eso, entonces sí está horrible que... Hay muchas cosas, yo creo que podremos hablar un tema de específicamente esto, las deficiencias del sistema educativo. ¿Qué etapa te parece que es la más importante a la hora de cruzar, ya sea el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, alguna especialización? Definitivamente yo creo que lo más importante, o en mi caso lo más importante, fue salir bien de la secundaria para entrar a una buena prepa. Sí. Entonces, yo punto de inflexión. Entrando a una buena prepa, me aseguré la entrada casi a una universidad, y ya estando en la universidad, pues ya no te preocupas, ¿no? Por ese examen o por seguir estudiando. Entonces, es casi asegurarte los 10 años que siguen. Entras a la universidad, entras a la preparatoria de 15 y terminas casi ya como profesionista a los 25. Sí, entonces, abordándolo desde el tema académico, sí es totalmente el punto en donde se decide tu futuro, ¿no? Entonces claro, sí tienes que darle mucho peso e importancia. Son estas dos partes, ¿no? El punto de la prepa, de la secundaria a la prepa, que decide mucho, pero si no te quedaste en una prepa que tenga un acceso a la universidad, pues el punto, yo creo que de inflexión más fuerte sí es el de decidir entre seguir estudiando terminar la prepa y decidir, ¿no?, qué vas a estudiar en la universidad. Es como el punto de inflexión más fuerte, ¿no? Pero ya entrando a una buena prepa, ya nada más eliges y no te preocupas por hacer el examen. Sí, porque hay que tomar en cuenta que no nada más es voy a estudiar o sea, lo tonto, sí, ¿no?, sino que tienes que plantearte un objetivo por el cual quieres estudiar eso, porque si no, definitivamente, como decías, encontrar una vocación.
Porque si no, definitivamente no tiene ningún valor. O sea, hay profesionistas que salen de la universidad. Otra deficiencia del sistema educativo ejercen. es ese, ¿no? El que no te dan una buena orientación sobre las carreras, sobre el ámbito laboral, ¿no? Sobre el mundo ya laboral, que no te enseñen sobre economía, sobre impuestos, que no te den una clase sobre el cómo manejar tus finanzas, ¿no? O el en qué invertir. Yo creo que podrían armar un buen apartado ahí en un plan de estudios en donde se adhiera a esto, ¿no? El manejo de las finanzas, porque esto es indispensable para cualquier persona. Esto lo vivimos día con día. Entonces, no creo que sea un conocimiento que esté mal empleado. Sí, no, definitivamente necesitamos un plan de estudios en donde involucre todo lo que se aterriza ya cuando en un mundo laboral real, porque no es únicamente te doy esta materia de química, física, matemáticas para que no termines ejerciéndolo, sino más bien podría meterte alguna materia que vaya relacionada con esa, como lo decías. Llevar tus finanzas, unas finanzas sanas es importantísimo ya para cualquier persona, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, seas profesionista, ganes poco, ganes mucho, necesitas aprender a manejar, a administrarte y todo esto, entonces sí, eso sí se debería de incluir. O el cómo comunicarte, ¿no? También es otra de las cosas que yo desenvolverte, cómo hablar con los clientes, cómo desenvolverte, cómo postrarte frente a un público y enseñar o mostrar cómo saber exponer, ¿no? O sea, muchas deficiencias que encontramos, pero poco a poco pueden ir saliendo, ¿no? Poco a poco, mientras más nos vayamos fijando, mientras más inmiscuidos o mientras más... Y no exactamente te están deteniendo para que lo hagas. Entonces ahí también te puedes desviar a muchas cosas. Hay muchas vertientes por las que te puedes ir. Puedes no entrar a clases, puedes entrar a clases, puedes irte a drogar, irte a fumar, irte con tu novia, irte con tu novio. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer ya en la prepa que no podías hacer en la primaria ni en la secundaria, y entonces también me parece que es un punto importante en donde tienes que poner especial atención si es que eres padre, hermano o conocido también de alguien que esté pasando por esto, en donde puedas guiar a la persona que está pasando por esto, porque es una etapa que es pues no es tan fácil. Pero yo creo que si vas bien enfocado y bien preparado, la superas sin ningún problema. Claro, y pues bueno, ¿tú consideras que tu tránsito por la escuela fue bueno? ¿Te gustó? Por el sistema educativo, bueno, pues podría decir que sí, podría decir que en algunas cosas, ¿no? Como mencionamos, hay deficiencias, pero en general yo creo que sí, la escuela en México no es mala escuela, pero sí te puedes topar con muchas cosas que no son agradables, ¿no? Como profesores malos, ya lo mencionamos, como infraestructura mala, también ya lo mencionamos, pero en general yo creo que la mayoría de los alumnos salen con un conocimiento mínimo. La verdad es que no me puedo quejar, sobre todo en la secundaria tuve experiencias buenas con el taller que llevaba con electrónica, hasta ahorita lo sigo usando. Tuve muy buenos profesores en la escuela de música a la que asistí también, sobre todo porque son apasionados de su trabajo. Tenía un profesor en la prepa que era muy bueno en su materia, pero porque era apasionado de lo que estudió biología, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de las clases que tomamos con el profesor. Entonces sí, yo creo que me he topado con cosas muy buenas, con cosas malas, pero yo creo que han sido más buenas que malas. En realidad pues me veo como estudiante de México, y la verdad es que no me siento por debajo de, no sé, de nadie de Latinoamérica o de nadie hasta de Europa, me atrevería a decir. Siento que el sistema educativo en México sí tiene muchas deficiencias, pero hay más aciertos que deficiencias. Sí, pues yo igual concuerdo contigo, sí hay más aciertos que deficiencias. Podríamos mejorar mucho en muchos ámbitos, pero cada día, ¿no? También es parte de que tanto alumnos como profesores, como padres, pues también vayamos dándonos cuenta, ¿no? De la mano. De qué es lo que necesita el sistema educativo. Y pues qué es lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? Porque también sabiendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos a realizar pues una mejor actividad, ¿no? Tanto profesores, alumnos, padres, en general todos.
Y pues sí, quisiera decir que todo fue bueno, pero pues no, también hay cosas malas, pero pues han sido más las experiencias gratas, los lugares, los momentos, las personas, y me llevo muy, muy buenos aprendizajes de mi transcurso, de mi trayecto por el sistema educativo en México. Bien, para la siguiente es necesario que nos involucremos también un poco con la audiencia, que nos cuenten un poco si ustedes tienen una carrera o tienen nada más estudios de la preparatoria. Y la siguiente pregunta es la que viene es esta. ¿Crees que necesitas una carrera en la actualidad para ser un profesional en algo? Yo creo que depende mucho de la carrera, depende mucho de en qué quieras ser profesional, porque obviamente un doctor necesita una carrera para poder ejercer y para poder, pues sí, desempeñar su labor. Pero yo creo que en la actualidad puedes aprender mucho en internet, en libros, buscar bibliografía en general, en diferentes medios de comunicación. Uh-huh. Y eso te puede generar mucho conocimiento, más la experiencia que puedas ir generando aplicando este conocimiento, eso te lleva a ser un profesional. No digo que sea fácil, pero definitivamente es posible que encuentres profesionales, por ejemplo en mi área, en el diseño, yo conozco gente muy, muy, muy talentosa, realmente muy talentosa, que empezó a manejar programas a los 12, 13 años, que actualmente tienen 25 años, pero que no estudiaron nada que ver con el diseño y son muy buenos. Sí, hay experiencias, ¿no? De los grandes empresarios que obviamente no tienen una facilidad a lo mejor para los negocios, pero no terminaron la carrera, pero no porque no quisieran ni porque no tuvieran un futuro, ¿no? Sino porque ya tenían ya algo visión, ya hecho cosas antes de que terminaran la carrera, como Steve Jobs, como Zuckerberg, como Elon Musk, y también empezó bastante pequeño. Entonces yo le apostaría más por empezar a especializarte desde una edad temprana en alguna cosa que te interese, y aparte, bueno, pues llevar la carrera. No siempre necesitas también el respaldo a lo mejor de un papel que te diga, bueno, soy ingeniero, soy arquitecto, soy médico, pero combinarlo con el conocimiento empírico que puedes aprender ya desenvolviéndote en el área en la que eres especialista. Entonces todo esto lo puedes aprender desde muy pequeño, sin necesidad de tener que estar profesionalizándote en una universidad, ¿no? Sí, claro, y también encasillarte en nada más un área es como, ok, eres profesionista en esto, pero, o sea, realmente puedes ser profesionista en lo que tú quieras, ¿no? Puedes ser profesional, puedes ser alguien con mucho conocimiento, con mucha experiencia en el ámbito en el que quieras desarrollarte, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente tengas que tener una carrera para ser un profesional o un profesionista, pero sí creo que para algunas es pues definitivo, ¿no? O sea, no creo que un ingeniero no necesite una carrera para poder hacerlo. Sí, para poder ejercer sí. la medicina, para poder ejercer como cirujano, como un arquitecto, como un ingeniero, pues yo creo que sí es necesario. Puede aprender mucho de manera independiente, ¿no? Mucho, ¿no? Pero ya un papel que te avale como arquitecto, pues obviamente va a valer más, ¿no? Que la experiencia que tal vez que puedas hacer por fuera, ¿no? Y en algunas carreras es lo contrario, ¿no? No vale el papel, sino vale lo que sepas hacer. Sí, claro. En el caso de las artes es así. No van a llegar y decirte, eres graduado de aquí, no, te van a llegar y te van a decir, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes tocar? ¿Qué sabes, enséñame cómo manejas un programa, enséñame cómo programas? No van a llegar a preguntarte, si eres egresado de aquí, eres egresado de allá, no. Aquí en el caso de las artes yo creo que sí depende más de lo que sepas hacer, habla más el hecho de que ejecutes bien, de que te desenvuelvas bien, de que en los negocios también, ¿no? No es necesario que andes por la vida mostrando con el papel aquí en la cabeza, sino más bien es que vayas demostrando poco a poco que tú eres capaz de hacer las cosas a las que te dices que eres un profesional.
Entonces, a la hora de negociar, a la hora de presentar el arte que haces, Un programador de apps, un programador, o sea, si eres muy bueno en lo que haces, no necesitas un papel que te avale como programador, ¿no? Ese conocimiento puedes tenerlo ahí y es innegable, ¿no? El Sí. hecho de que sepas escribir un código, no necesitas un papel, ¿no? un papel, ¿no? Pero y puedes ser muy bueno en estas cosas. Y también está la otra parte, ¿no? Que donde los profesionales a veces no son profesionales. O sea, lo dice el papel. Lo dice el papel, pero ellos son negligentes. Sí, mucho. Hay personas muy negligentes, a profesionales negligentes. Hay médicos que matan a personas que están bien. Sí, en mi caso a mí me tuvieron que hacer 2 veces la misma cirugía porque no les quedó bien la primera cirugía. O sea, imagínense, o sea, un error y pues no me quedó bien, te voy a operar de nuevo. Entonces, sí. Y sobre todo en el ámbito médico, ¿no? Hay mucha negligencia por parte de las personas que... no creo que sea fácil ser médico, obviamente, pero con más razón, ¿no? Sí, hay cosas en las que no puedes permitirte tener un error. Sí. Entonces no es justo para la gente a la que estás atendiendo. Y también hay, en el ejemplo que mencionabas del arquitecto, también hay gente que hace mal sus cálculos, sus cosas, y ha habido consecuencias que sí se tienen que pagar, puentes caídos, edificios caídos. Sí. Entonces, así como puedes ser un profesional sin el papel, también puedes ser un idiota sin el papel, con el papel. Entonces, no, en realidad el papel no habla, sino habla tu trabajo, sí, lo que sepas hacer, cómo lo sabes hacer. Sí, claro, o sea, el papel te va a respaldar, pero no va a decir que eres lo que es, ¿no? O sea, realmente abogados malos, dentistas malos, médicos malos, sí, ingenieros malos, o gente que nada más te quiere estafar, ¿no? O sea, gente que se compró también un título apócrifo y que dice o lleva todavía el sustento, ¿no? El ostento de decir, soy abogado, soy tal cosa, ¿no? O sea, también hay muchos casos, pero bueno, o sea, eso ya es entrando en otros temas. Bien, pero pues, bueno, amigos, como conclusión vamos con la última. Siempre que hacemos el podcast miramos un poco hacia el pasado, miramos un poco el presente y miramos un poco hacia el futuro acerca de estos temas que tocamos en el podcast. Porque les queremos compartir un poco de lo que nosotros vivimos, de lo que hemos vivido y de lo que planeamos. Y bueno, en este caso que estamos abordando el sistema educativo, ya hablamos un poco de nuestras experiencias y hablamos también un poco de lo que vivimos últimamente, de las deficiencias y las ventajas también de la escuela. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar un poquito del futuro. Y la pregunta es la siguiente. Pues, ¿hacia dónde crees que se dirija el sistema educativo en México en general? Pues en México y en el mundo han cambiado mucho las cosas últimamente. Definitivamente ahora vemos más clases vía internet que pues no podemos asistir a ningún lugar. Sí, sobre todo por la cuestión que estamos viviendo ahorita, que hoy es 27 de julio del 2020, actual pandemia. Entonces, ¿cómo veo la educación de aquí en México? Yo creo que va a mejorar. Yo confío en que las nuevas generaciones, que nosotros vamos a hacer que todo esto mejore e incorporar todo esto a las nuevas tecnologías, ¿no? A lo que estamos viviendo, a lo que está aconteciendo. Sobre todo la adaptación que va a sufrir no nada más el sistema educativo, sino el sistema laboral, el sistema educativo. La adaptación que tiene que sufrir forzosamente por la cuestión que estamos viviendo, y yo creo que íbamos ya encaminados hacia allá, pero esto lo está acelerando a un paso grande. Sí, claro. Porque ya íbamos como con rumbo hacia la digitalización de la banca, la digitalización del conocimiento como tal. La digitalización también ya la vivimos de los videojuegos. Pasamos de cosas análogas, a lo mejor jugar en la calle avión o alguna cosa así, allá empezar a utilizar el Minecraft. A utilizar videojuegos, pero también videojuegos como método de aprendizaje, ¿no? Entonces, la digitalización la hemos vivido, nos llaman millennials, pero me parece que somos una generación de transición de las más importantes que va a tener en mucho tiempo la humanidad, porque estamos viviendo
en la parte esta en donde dejamos de asistir ahorita a las escuelas para tomar en clases en línea, ¿no? Esta es la primera generación que está tomando clases vía internet. Generalizado, porque esto ya se venía dando, ¿no? Como comentas, era algo que ya estaba empezando, que ya cada vez iba a haber más, pero todo esto de la pandemia pues hizo que esto hiciera un boom, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues vamos a tener que adaptarnos, y si no nos adaptamos, pues vamos a quedar rezagados, ¿no? Entonces, confío en que México tiene las posibilidades para poder mejorar cada vez. Para poder darnos la posibilidad de como estudiantes, de como alumnos, de como personas que habitan dentro de este país, pues prepararnos más. Yo confío, yo espero que así sea, aunque sé que también hay situaciones complicadas, y pues esperemos que muy pocas las personas sean las que se queden sin estudios. Bien, el sistema educativo ahorita está sufriendo una transformación muy importante por el hecho de que estamos digitalizando todo, las clases. Me parece que hay algunos obstáculos con los que se han topado los profesores, tanto profesores como alumnos, pero definitivamente yo creo que vamos para allá. Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito laboral por parte de los profesores, y en el ámbito educativo por parte de los alumnos. Los profesores van a poder dar clases en línea por la cuestión de que estamos viviendo ahorita, pero los alumnos también van a tener que adaptarse también a todo esto. Entonces, esto de la pandemia trajo algo que va a cambiar para siempre. También estabas trabajando en línea, ¿no? Este tiempo que sí, tuve la oportunidad de estar haciendo home office 2 meses y medio. Entonces, pues sí, lamentablemente, pues debido a la pandemia, pues en donde trabajaba ya no pudo más. Pero pues sí, el home office es la modalidad. Y hay muchos beneficios, ¿no? Hay menos contaminación, hay menos tráfico, la saturación del sistema del sistema de transporte no es alta la demanda. Entonces hay algunos beneficios que va a traer el hecho de que estemos trabajando y así, de que asistamos a la escuela así, pero también hay un verdadero perjuicio para la gente que tiene que estar presencialmente, ¿no? Como los médicos, que necesitan estar forzosamente en sus carreras haciendo prácticas profesionales, porque si no, no se gradúan. Como los músicos, que también necesitamos asistir con nuestros profesores para que nos escuchen, y veamos si vamos bien, si estamos tocando bien, si se está ejecutando bien. Entonces siento que esto va a ir aplicado solamente a un sector de la población en donde sí se permita que tomen estas clases en línea. Entonces yo creo que la educación en México va a mejorar, sí va a prosperar, porque la verdad es que no tenemos la gran infraestructura ahorita, pero la vamos a lograr con el hecho de adaptarnos. Entonces yo siento que tenemos que sufrir una adaptación lo suficientemente fuerte y para que podamos arraigarla ya al sistema, y que podamos ya empezar con esto ya de lleno. O sea, que nos evitemos, como les decía, tráfico, que nos evitemos contaminación, que nos evitemos precisamente esto, que haya nuevas enfermedades y que se transmitan de uno al otro. Entonces necesitamos evitando muchas cosas con el hecho de que se digitalice la educación en México. Lo mencionamos, las experiencias que tuvimos, ahorita ya no somos estudiantes, pero las que tuvimos fueron buenas. Y hacia dónde se dirige México, pues yo creo que le espera un futuro brillante, solamente que los alumnos tienen que poner también de su parte. Sí, claro. Pues bueno, amigos, este fue el tercer capítulo de aquí de Espacios y Mentes. Esperamos que haya sido de su agrado, que estén teniendo una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde. Y pues bueno, si quieren pasarse por los otros videos, chicos, pueden ver los otros videos. Tenemos 2 más. Este es el tercer capítulo y bueno, tendremos también más para adelante, así que chéquenlos. Si no pueden a lo mejor verlos, escúchenlos. El segundo capítulo está completo en Facebook, el primer capítulo está completo en YouTube, y va directamente para YouTube, así que espero que les agraden y comenten qué experiencias tuvieron ustedes en el sistema educativo. O si aún asisten a la escuela, qué experiencias están teniendo, cómo se la están pasando ahorita con el acontecimiento, ¿no? que estamos teniendo ahorita.
Sí, claro, cuéntenos, comenten. Esperamos ahí sus comentarios. Vamos a estarles respondiendo. Y pues bueno, esto fue todo en Espacios y Mentes el día de hoy. Yo soy Héctor Cárdenas. Yo soy Carlos Cárdenas. Muchas gracias. Nos vemos, bye.